La historia, a ver, casi siempre nos la cuentan en blanco y negro, ¿verdad? Héroes por un lado, villanos por el otro. Pero, ¿qué pasa cuando un líder se enfrenta a una situación simplemente imposible? Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Wakan-Agarix, un cacique taíno que para muchos es el mayor traidor de América y para otros su primera gran víctima. Su historia, os aseguro, no es una simple anécdota, es que es literalmente el prólogo de la conquista. Y para que nos hagamos una idea del punto de partida, fijaos en esto. Son palabras del propio Colón, describiendo su primera impresión de la isla y su gente. Suena idílico, ¿a que sí? La promesa de un paraíso, de un encuentro pacífico. Bueno, pues ese paraíso tenía los días contados. Estaba a punto de saltar por los aires. Y todo empieza de la forma más inesperada. La primera relación, la primera alianza entre europeos y nativos americanos no se forjó en un campo de batalla ni en una sala de negociación. Nació, y esto es lo alucinante, de un completo desastre, de un naufragio en plena Nochebuena. La cosa fue rapidísima. Imaginaos la escena, 24 de diciembre, Nochebuena, y la Santa María, el buque insignia de Colón, ¡zas!, se va a pique contra un arrecife. ¿Y qué hace Wakan-Agarix, el jefe local? En vez de aprovecharse, moviliza a toda su gente, envía canoas y organiza un rescate masivo. Las crónicas de la época cuentan, y es un detalle increíble, que el propio cacique lloró al ver la catástrofe. Y de esos restos, de forma muy simbólica, nació el Fuerte de la Navidad. Vale, pero ¿por qué tanta amabilidad? ¿Simple buen corazón? Pues no. O al menos no solo eso. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entramos en la política taína. Wakan-Agarix no era ningún ingenuo, era un político muy astuto. Tenía enemigos muy peligrosos, como los caribes o el temible cacique Caonabo. Así que para él, estos recién llegados, con sus armaduras y sus truenos, pues eran el aliado perfecto. Y para Colón, claro, era la jugada maestra. Dejaba allí una base y se aseguraba un pie en el Nuevo Mundo. Así que Colón se vuelve a España. Todo parece ir bien. Deja a 39 de sus hombres al cuidado de su nuevo socio. Pero claro, esa paz era de papel. Estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó. La cosa se torció, pero vamos, a una velocidad de vértigo. Los 39 tipos que se quedaron, digamos que no eran precisamente embajadores, se volvieron locos con la fiebre del oro. Empezaron a ignorar por completo las normas de su anfitrión, a robar, y luego, lo que lo dinamitó todo, empezaron a secuestrar a las mujeres taínas por la fuerza. Y ojo, algunas de la propia familia del cacique. Eso ya no era un insulto, era una afrenta directa. Y claro, la noticia corre, y le llega a oídos del gran rival de Wakan-Agarix, Caonabo, el señor de la Casa Dorada. Este no era de los de hablar mucho, era un guerrero puro y duro. Cuando se entera de lo que están haciendo los extranjeros en un territorio que él disputa, no se lo piensa dos veces. Y aquí viene la parte más retorcida y trágica de todas, porque Wakan-Agarix, a pesar de todo, a pesar de que le habían traicionado y humillado, intentó cumplir su palabra. Las fuentes dicen que luchó contra Caonabo para defender el fuerte, que resultó herido defendiendo a los mismos que habían abusado de su hospitalidad. Es tremendo. Uf, es que hay que imaginarse la escena. Colón vuelve casi un año después. Y no vuelve solo, vuelve con 17 barcos, esperando encontrar su pequeña colonia floreciendo. Y lo que se encuentra es un solar quemado, un cementerio humeante, los 39 hombres muertos. Es la imagen del fracaso total de ese primer encuentro. La confianza se había hecho cenizas junto con el fuerte. Claro, cuando Colón y Wakan-Agarix se vuelven a ver, el ambiente se puede cortar con un cuchillo. Ya no hay abrazos, solo sospechas. Y todo, absolutamente todo, va a girar en torno a una supuesta herida, real o puro teatro. La gran pregunta que flotaba en el aire era esa. ¿La lesión de Wakan-Agarix era de verdad la prueba de que había luchado por ellos? ¿O era toda una excusa perfecta para ocultar que él mismo había participado en la matanza? Menudo dilema. El encuentro es de película de suspense. Wakan-Agarix está tirado en su hamaca, sin poder moverse, quejándose de que le duele horrores la pierna. Les cuenta toda la historia, que él luchó, que fue Caonabo. Pero claro, los capitanes españoles ven a sus 39 compañeros muertos y no se fían un pelo. Y entonces llega el momento de la verdad. Casi como en una serie de forenses, el médico de la expedición, un tal doctor Chanca, se acerca para examinarle. Le quita las vendas que cubren la pierna y, sorpresa, no hay nada, ni un rasguño, ni una cicatriz, nada de nada. Eso sí, el cacique gritaba de dolor cada vez que le tocaba. La versión del cacique y lo que veían sus ojos eran dos cosas totalmente opuestas. La reacción de algunos españoles fue automática. Este nos ha engañado. Hay que ejecutarlo. Sobre todo uno, el padre Boyle, que lo pedía a gritos.
Pero Colón, que era ante todo un hombre práctico, pensó con la cabeza fría. A ver, si mato a este tipo, que es mi único contacto aquí, estoy perdido. No encontraré oro, no tendré ayuda, nada. Así que, por pura estrategia, decidió hacer como que se lo creía y mantener la alianza. Y claro, esta decisión de Colón pone a Guacanagárix entre la espada y la pared. Pensemos, los españoles no se fían de él y el resto de caciques taínos le odian por haberse aliado con los extranjeros. Está completamente solo y ahora tiene que tomar una decisión que va a marcar su vida y la de su pueblo para siempre. Saltamos a 1495. La cosa ya no aguanta más y estalla la guerra total. Todos los demás caciques de la isla se unen, juntan a miles de guerreros para echar a los españoles de una vez por todas. En el otro bando, los españoles son muchos menos, sí, pero tienen una tecnología militar brutal, espadas de acero, armaduras, caballos, perros de presa, una ventaja abismal. Y aquí, en este momento clave, llega la decisión que lo condena ante la historia. Guacanagárix elige su bando y elige a los españoles. En la batalla que decidirá el futuro de su isla, él y sus guerreros luchan al lado de Colón contra su propia gente. Una decisión terrible. El resultado de la batalla fue una carnicería, una victoria total para los españoles. Y Guacanagárix, supongo, pensaría, bueno, he demostrado mi lealtad, ahora me tratarán como un socio preferente. Menudo error de cálculo. Se equivocaba de cabo a rabo. Porque una vez que los españoles tuvieron el control total, se acabaron las alianzas y las buenas palabras. Impusieron un sistema brutal, la encomienda, que en la práctica era esclavitud, y un tributo de oro que era imposible de conseguir. Pero lo más cruel, lo más injusto de todo, fue que no hicieron distinciones. Daba igual si habías luchado con ellos o contra ellos. La gente de Guacanagárix, sus propios aliados, acabaron esclavizados igual que el resto. Y con esto llegamos al final de la historia. O bueno, al epílogo de su vida. Después de esa jugada desastrosa, Guacanagárix lo ha perdido todo. El poder, el respeto, todo. Se ha convertido en un paria en la tierra que una vez fue suya. Su situación era imposible. Para los españoles ya había cumplido su función. Ya no era un cacique aliado, era poco más que un sirviente. Y para los taínos, para su propia gente, era el traidor definitivo, el que había provocado su destrucción. Odiado por todos, no tenía escapatoria. Cuentan que, completamente hundido, sin poder soportar ver a su pueblo esclavizado, su último gesto ya no fue de lucha, sino de desaparición. Huyó a las montañas, a los lugares más recónditos de la isla que una vez gobernó, y allí, completamente solo, murió, olvidado por todos. La historia tradicional lo ha pintado como un traidor sin más, pero si lo pensamos, ¿es tan sencillo? Los historiadores modernos proponen otra visión. Quizás no fue un traidor, sino un hombre atrapado. Un líder que intentó jugar con las viejas reglas de la diplomacia en un juego cuyas reglas habían cambiado de forma brutal y repentina. Se enfrentó a algo tan nuevo y arrollador que era imposible de comprender. Así que volvemos al principio, a la pregunta del millón. ¿Guacanagárix? ¿Traidor o víctima? ¿Un cobarde que vendió a su gente o un líder desesperado que tomó la única salida que creyó ver en una situación sin salida? Su historia, desde luego, nos obliga a pensar en que entre el blanco y el negro, entre la lealtad y la traición, casi siempre hay una inmensa y complicadísima zona de grises.